primer lugar, por su gran calidad de académica y como persona, y en segundo, por ser mi gran y querida amiga desde niñas y porque sé que esta presentación va a ser todo un lujo. Les presento a Chelita. Eh, Graciela Aurora Mota Botello es doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM, investigadora titular del posgrado en la Facultad de Psicología, especialista en culturas de la participación negociada, educación ciudadana y gestión del espacio público patrimonial y perspectiva sostenible basada en el incremento de las potencialidades humanas. Ha desarrollado un perfil amplio e interdisciplinar dedicado a su vida, dedicando su vida a la promoción del talento, difusión, soporte y desarrollo de la innovación en México a nivel gremial, científico y profesional. Académica desde 1979, fue distinguida con la Medalla del Mérito Universitario por sus 40 años en la UNAM. Investigadora titular, actualmente adscrita al posgrado de la Facultad de Psicología, autora de más de 260 publicaciones, ponente y conferencista en más de 800 eventos nacionales e internacionales. Coordina el Programa Universitario de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza en la UNAM. Orientada a afianzar una vida ininterrumpida dedicada a la labor educativa a favor de los jóvenes, ha impartido múltiples talleres de capacitación, ha sido invitada por instituciones nacionales e internacionales de Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Portugal y República Checa. También en Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Perú. Ha presidido varias reuniones nacionales e internacionales y, entre otras, obtuvo para México la única y primera sede de la Conferencia Mundial de Psicología Política en 2001. Es presidenta saliente del Consejo Directivo Nacional del ICOMOS mexicano y después de los sismos de septiembre del 2017, coordinadora de su comisión de emergencias. Es líder continental de proyectos del ICOMOS Internacional en América con el itinerario del saber y la cultura, con el modelo piloto de la ciudad del saber, que bueno, es de su autoría, ella lo inventó. Especialista en el manejo no violento del conflicto, economía cultural, toma de decisiones negociadas y en el ámbito estético-filosófico, en la ontología de la obra de arte y la creación artística. Coordina el proyecto ¿En dónde se encuentra el espíritu del lugar? En la UNAM. Coordina y es editora en jefe de la revista electrónica de investigación interdisciplinaria en patrimonio de la UNAM, con el enfoque de la economía cultural y la educación por la paz. Es fundadora de 6 sociedades científico-profesionales especializadas y miembro actual de 16 sociedades científicas y profesionales. Destaca, por supuesto, ser miembro de la Federación Mexicana de Universitarias, de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México y del capítulo mexicano del Consejo Internacional de los Museos ICOM. Pues bueno, Chelita, doctora Mota, es toda suya la pantalla. Muchas gracias, qué barbaridad. Me encanta estar en casa, por así decirlo, en casa en el sentido amplio y estricto de la palabra con esta crisis COVID, pero verdaderamente estamos de lujo. El día de hoy es nuestra noche de museos y para mí nada más ni nada menos, pues es un honor no solo pertenecer a FEMU, sino pues tener la oportunidad de darles un recorrido por este maravilloso museo. Entonces, pues he estado más o menos tratando de hacer un marco didáctico que nos permita comprender la relevancia de un museo de esta naturaleza, pero sobre todo destacar cómo este museo ha tenido una mirada de enorme vanguardia. ¿Quién nos iba a decir que en este momento de crisis, de pandemia, que tantos acontecimientos nos están llevando a confrontar esta especie de nueva normalidad en medio de pura anormalidad, en medio de tanto dolor, de tanta presión? El papel de un museo que nació lleno de gloria y lleno de ideas iba a ser tan importante como el que voy a tener el gusto de presentarles.
Así que no quiero antes de iniciar, pues en mandarle un saludo y todo el reconocimiento a nuestra presidenta honoraria, la doctora Patricia Galeana, actual embajadora de Colombia. Pero es tan importante su destacado papel de fundadora, líder y consistente mirada de futuro, que ya desde mucho tiempo atrás empezaron a sentarse las bases de lo que en una crisis tan fuerte podría ser este museo de vanguardia. Por tal motivo, quisiera decirles una especie de reflexión inicial. ¿Y qué es un museo? ¿Cuál es el caso de un museo? ¿Por qué un museo? Bueno, pues quizá porque el museo es el principal actor de la memoria y de la reconciliación. Porque más que una institución llena de acervos y de planes para difundir, para exponer, para preservar, un museo es un enorme puntal de desarrollo, de reflexión, de acogida, de recibimiento, para poder transmitir algo que es muy importante. En el caso de la mujer, tendríamos que entender que de lo que aquí estaba en cuestión era cómo concebir un nuevo concepto de la museística. Quizá este museo no nace como resultado de albergar una enorme colección, pero lo que sí es la consecuencia de una fantástica idea que viene de lejos y que va a seguir siempre para adelante. Por tal motivo, este museo nos prometía, en medio de tanto esfuerzo, lo que sería una acción intencional, dinámica, que nos fuera llevando en el acompañamiento de una determinada curaduría a través de instalaciones físicas a un viaje del pasado, del presente, del futuro, para reconstruir algo que aparentemente todo mundo sabe. Y como cuando todo mundo sabe, nadie sabe, de lo que se trataba era cómo podemos quitarle esa forma natural de haber vivido un cuerpo femenino, una historia de la mujer, a la luz de una nueva narrativa. El día de hoy nos estamos percatando que los datos de feminicidio en México son cada vez peores. El día de hoy nos percatamos que más del 50% de los delitos que se denuncian son contra las mujeres. ¿Eso es natural? ¿Y cómo se puede replantear más allá de un grito de decir basta? Pues en este caso, a través de un museo. Así que me voy a permitir dar la presentación de un trabajito que estuve haciendo, pues tratando de irnos a lo que sería la representación, sobre todo, de un viaje. Y este viaje es el museo a través de su curaduría y su museografía. En primer lugar, vale la pena que les comente que en el caso de la actual crisis COVID, el ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos, nos ha llevado al reto de generar aspectos, iniciativas de resiliencia. Y un museo resiliente concreta con esta nueva forma de paradigma en los nuevos museos, de sobre todo generar un marco de inclusión y de fortalecimiento a las comunidades a partir de un principio de solidaridad, de empatía y de resiliencia. ¿Por qué menciono esto? Porque escuchar a las comunidades y explorar el cómo ayudarlas se vuelve un puntal de eso que se llama cultura y que expresada a través de los recintos, este recinto nos va a dar todo un marco, todo un hito, todo un marco, todo un escenario de encuentro. Y como les decía hace un momento, que proviene no necesariamente de las grandes colecciones, pero eso sí, de una serie de elementos didácticos, de cursos, de talleres, de actividades varias, que a través de una serie de formas fotoescultóricas, videograbadas, llenas de grabados, litografías, obras de caballete, esculturas, nos van a permitir documentar en qué ha radicado la lucha por el sufragio a nivel internacional y nacional de las mujeres.
Por esta razón, esta es la fachada principal del Museo de la Mujer y aquí esta idea, que es la que justifica la creación de este museo, nos va a llevar a varios recorridos. Por un lado, la historia de la mujer a través de una trama histórica, su transformación estética en en las diferentes épocas, la manera como el cuerpo femenino se ha traducido en historia de arte y también en forma plástica y escultórica, pero también cómo todo esto nos conduce a una nueva narrativa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues a través de 2 pisos, que son como una especie de libro abierto. Este libro abierto a través de la historia de México, pero ahora leído a través de un enfoque de género, pues se va a multiplicar a través de diferentes centros, talleres, mesas, cineclubs, programas, espectáculos, actividades de diferente índole, que no ha detenido un instante desde antes de creado y pues ahora recién celebrando en esta nueva noche de museos, pues 8 años después de que fue inaugurando formalmente, pues este museo no ha dejado de ser un hito en la historia de México, de la Universidad Nacional y sobre todo también del Centro Histórico de la Ciudad de México. Bueno, ¿y dónde está este museo? ¿Dónde está la calle de República, perdón, la calle de la República de Bolivia, número 17? Bueno, pues yo pensé que desde aquí era importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. Nosotros vemos esta enorme mancha urbana, este plano satelital que nos puede decir que estamos, bueno, estamos muy cerca del Palacio de la Escuela de Medicina, del Colegio de San Ildefonso, de la Plaza de Santo Domingo. Pero y bueno, ¿cómo es posible que el Museo de la Mujer haya llegado aquí? Y bueno, esto implica un viaje histórico, breve viaje histórico de lo que desde México Tenochtitlan fue este pequeño islote que se fue desarrollando a través de canales. ¿Y por qué pongo estas flechas naranjas? Pues puesto que en estas flechas naranjas, que ahora ya son de cemento, hubo una serie de canales por los que se accedía al ombligo del mundo, a ese ombligo que reflejaba la luz de la noche en ese lago, y ese lago que era el marco de México Tenochtitlan. ¿Por qué me refiero todavía desde este momento a la época prehispánica? Puesto que en este mapa nosotros podemos ver que esta ciudad era todo un universo, era todo un lago que albergado por diferentes canales fue desarrollando sobre todo un centro. Actualmente lo conocemos como Centro Histórico de la Ciudad de México, por cierto, Patrimonio Mundial. Y es importante que sepamos que todo este primer cuadro tiene un perímetro de edificios catalogados que fueron explicando a lo largo de los siglos todo un sentido de transformación de la ciudad. Pero en este lago y en este lugar, ahora si nos ponemos, ahora sí, norte, sureste y oeste, nos vamos a percatar que aquí del lado derecho ustedes van a encontrar la calle de la República de Bolivia. ¿Y qué es lo que esto implica? Bueno, pues que el mero centro del centro histórico era la ciudad sagrada, pero un poquito más atrás, cerca de este canal, que es el que nos llevaría a la zona de Tlatelolco, nos vamos a albergar en las zonas de los oficios. Este lugar tradicionalmente nace como una zona a espaldas de lo que luego en la época novohispana será el Palacio de la Inquisición. Aquí tendríamos ese barrio antiguo novohispano, en el cual podemos diferenciar este primer edificio que vemos, es justo lo que ahora conocemos como la Secretaría de Educación Pública, y aquí se asoma en esta plaza de Santo Domingo lo que era el acceso al Palacio de la Inquisición. Bueno, pues ¿en dónde está nuestro museo? Pues todavía está un poquito más atrás de este palacio. Yo todavía pensé, dije, bueno, no la mueles, que a lo mejor estamos en el lugar de las mazmorras de la Inquisición. Y no, más bien, si nosotros vemos este plano de abajo, nos damos cuenta que estamos atrás todavía del Palacio de la Inquisición. O sea, estamos en esos barrios
en las cuales se trabajaba y se trabajaba, se desarrollaban oficios que poco a poco a lo largo de la historia de la ciudad nos fueron llevando a nuevas construcciones que albergarían lo que ahora en el siglo XX podríamos conocer como lo que también fueron las viejas vecindades en las cuales este edificio, que es la fachada de nuestro museo, constituyó justamente la primera imprenta de la universidad. Es tan importante entonces este hito que en esta primera imprenta se publicaron ya enormes ediciones universitarias, entre otros el pensamiento de Vasconcelos, y a partir de ahí vamos a tener que este lugar, que en su conjunto forma parte no solo del Centro Histórico de la Ciudad de México, sino también del barrio antiguo de la Universidad Nacional, pues se va a convertir todo un hito, todo un suelo lleno de una vocación. ¿Y a qué llamamos vocación? Pues esa vocación es justo la vocación de la cultura. Convencida la Universidad Nacional a través de su figura de vinculación universitaria, que el papel de la cultura y de la educación es el principio para la transformación de todo el espacio vivido y por construir en un futuro. El barrio antiguo de la Universidad Nacional es toda esta zona de ese viejo, ese viejo recorrido, que entre otros nos va a hacer de lo que va a ser esta primera calle que estamos nosotros viendo ahora, una nueva forma de narrativa de ese centro histórico. Actualmente podríamos decir que ese centro histórico, sobre todo después de que se transforma el barrio antiguo de la universidad y se cambia la Universidad Nacional Autónoma de México al sur de la ciudad a través de la ciudad universitaria, también, por supuesto, patrimonio mundial en arquitecto del siglo XX. ¿Qué le pasa al centro histórico? ¿Qué pasó en esta zona? Bueno, pues aquí por lo pronto tendríamos que ese viejo centro histórico de manera irregular se desbordó. El centro histórico que pierde su vocación prioritariamente cultural se vuelve fundamentalmente comercial. Y en medio de esto empezamos a ver hoteles y otro tipo de inmuebles que ya no tienen que ver con esa vocación cultural, pero que sí empiezan a degradar todo un tejido urbano y no nada más urbano, sino también social. El cambio de usos de suelo es radical. Por tal motivo, este primer recorrido histórico es relevante, puesto que increíble que en ese lugar que desde México Tenochtitlan albergó a hombres y mujeres para transformar la historia, que jamás pensaríamos que en el siglo XXI la traeríamos de la mano nuevamente con esta voz de la mujer. En su vida dejó de tener una presencia, pero ahora nuevamente impacta para dignificar todo lo que es un área muy importante del centro histórico. Y como ustedes están viendo, pues, ¿qué creen? Pues estamos al lado de un hotel. Así que bueno, no importa el tipo de usos del hotel, pero tenemos un centro en donde hay hoteles, en donde se venden una serie de cuestiones, la economía formal e informal comparte. Sin embargo, es aquí donde surge este primer momento del inmueble del Museo de la Mujer, que en un segundo momento les voy a platicar, que afortunadamente será ampliado y tendrá nueva forma, nueva proyección para tener un impacto cada vez mayor, no solo en la zona local, sino en su conjunto, en todo lo que es el centro histórico y sobre todo la proyección de una voz llena de vida que ahora también albergados por la Universidad Nacional empiezan a generar quizá una nueva narrativa. Ese es el papel. Nosotros hubiéramos querido que en algún momento nuestro centro histórico, ustedes ven abajo una imagen de lo que hubiera sido una bonita imagen urbana del centro histórico, pues nada que ver. Tenemos construcciones irregulares, tenemos una serie de problemas en un centro histórico difícilmente gestionado. Sin embargo, es en donde está lo difícil, donde la presencia femenina y de la mujer impacta para construir una nueva historia. Por esta razón, me gustaría muy brevemente mencionar que en palabras de la propia doctora Patricia Galeana, este museo tiene como objeto hacer una revisión de la historia de México con una nueva perspectiva, con un nuevo enfoque, el enfoque de género,
sostenido a partir de la Federación Universitaria de Mujeres, que ha pugnado por políticas afirmativas tendentes a generar una nueva cultura de paz. ¿Por qué? Porque el discurso de género apunta a generar una nueva cultura de paz. Nos dice la doctora Galeana: queremos un centro cultural interactivo en donde, además de exhibir la exposición permanente, se impartan conferencias, se presenten libros, se desarrolle cine y se realicen una serie de actividades que permitan generar una cultura de equidad, una cultura plural, de inclusión, de diversidad, orientada al pacifismo. El pacifismo entendido no como todo mundo se quiere mucho, pero lo que sí les puedo decir es el manejo no violento del conflicto. Sabemos que sobre el conflicto hemos vivido y sabemos que sobre el conflicto tendremos que caminar siempre por la opción de la no violencia. Y la aristocracia de esa no violencia, en este caso, es la cultura. Desde aquí, entonces, nosotros podemos encontrar la cantidad de actividades, congresos, expresiones directamente en línea, conferencias, webinars, todas vinculadas también al Consejo Internacional de Museos. Este es el logotipo de cuando se celebró el Día Internacional de los Museos, y todos haciendo un trabajo compartido para hacer de esta nueva normalidad una manera diferente de vivir el museo, que nos reitera que somos parte de una historia y de una historia mundial. Y esta historia mundial tiene que ver con un primer museo que se hizo en Bonn, el Museo de la Mujer en Bonn, en aquel entonces formado en 1981, sería el antecedente más directo de lo que posteriormente podría ser una nueva acogida, un nuevo momento que nos llevaría a la luz pública, gracias a, después de una especie de errancia en busca de lugar, en busca de un inmueble que permitiera consolidar esta idea, pues afortunadamente la UNAM, nuestra alma mater, a través del rector, el doctor José Narro en aquel entonces, abrió sus puertas al primer museo de género en México, y que con esto constituye el segundo en América Latina para entrar en medio de este enorme marco de lo que sería la economía del conocimiento, la proyección de la educación superior orientada a la vinculación de las comunidades para fortalecerlas y llevar el mensaje de la educación pública. Unidos, UNAM, ideas, el mismo Congreso, la misma posibilidad de la federación, nosotros vamos a encontrar. Entonces, este es el momento formal en el que en el 2011, en el Día Internacional de la Mujer, se realiza una inauguración oficial, a reserva de que ya desde el 2010, en el marco del Congreso Internacional de la Federación Internacional de Mujeres, se había llevado con la presencia de representantes de 40 países, pues en plena obra negra, pero ahí ya había una idea viva. Este enorme mundo que animaba esta posibilidad de consolidar un museo generó un nuevo momento en el Centro Histórico, en la Universidad Nacional, junto con ahorita no tengo exactamente el dato, pero son prácticamente más de 59 museos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero no nada más en el Centro Histórico, sino el perímetro Patrimonio Mundial. Por esta razón, este museo, que junto con sus actividades hace la diferencia, nos va a dar la oportunidad de empezar a recordar a grandes teóricos. No quiero dejar de leer esto que nos va a iluminar por dónde vamos a caminar en esta presentación. Y empiezo con Norberto Bobbio, un extraordinario politólogo contemporáneo, en el cual él nos dice: el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres. Si nosotros somos capaces de voltear muy al interior de nuestra vida social, ¿en qué proceso de civilización estamos nosotros? ¿Cuál es la situación de nuestras mujeres? ¿Verdaderamente somos capaces de tener evaluaciones
el termómetro para medirle la temperatura a la situación como la que verdaderamente nos encontramos. Bueno, pues a partir de aquí nosotros vamos a ver una serie de instalaciones. Aquí sobre todo estamos hablando de 2 pisos, las 2 de la izquierda son de la parte de abajo, las 2 de la derecha son de la parte de arriba, pero que ya nos empieza a hablar cómo es posible que en ese inmueble histórico, catalogado, lleno de limitaciones para una restauración, pero con una afortunada supervisión del arquitecto Enrique Ortiz Lanz, para ir diseñando todo un marco museístico con una curaduría que nos fuera llevando a la manera de vivir y de recrear una idea, se fuera desarrollando esta serie de espacios. Y esta serie de espacios que serán ilustrados desde litografías históricas, en las cuales nosotros vamos a poder tener un acceso a diferentes tramas costumbristas, por ejemplo, una narrativa, una actitud, una forma, pues yo diría que nos va a ir describiendo cómo el cuerpo vivido se traduce también en grabados hasta llegar al dramatismo del siglo XX. Estos son ya grabados de Pablo O'Higgins y verdaderamente uno dice, bueno, qué barbaridad de lo que yo les acabo de enseñar, que es una muestra un tanto ingenua, un tanto llena de color. Vamos a pasar a la historia del siglo XX, donde vemos otra mujer, la mujer trágica, la mujer que llora la muerte, la mujer que cultiva el maíz y que se construye para iluminar una selva, y que sería a partir de esta mujer, no sé si sea niña o sea si sea mayor, pero cómo es posible que del llanto, del seguimiento de lo que es la construcción de la familia, aquí vemos una mujer altiva que le da el sentido al árbol, a la vida, a la naturaleza. Pasamos en medio de esto a otra serie de elementos museográficos que nos llevan a fotoesculturas. Entonces nosotros vamos a conocer y quién era Leona Vicario, y quién es la Güera Rodríguez, y quién es José Ortiz de Domínguez, y quién es Carmen Cerdán, ¿no? Entonces todas ellas, uno dice, bueno, es que a lo mejor es chiquito, es que a lo mejor es grande. El asunto no era los metros cuadrados, sino justamente caminar en medio de narrativas. Por esta razón, en esta primera fotografía, nosotros vamos a dar paso a la sala número 1. Y en esta sala número 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que atravesamos por diferentes áreas de exposiciones permanentes y no permanentes. O sea, las exposiciones temporales van a, por lo general, ser albergadas en el primer corredor, que sería un pasillo, que nos va a conducir a la primera sala. Y esto tiene que ver con un principio universal de armonía. Es el ámbito de la equidad. Y el ámbito de la equidad que va a estar albergado desde una pequeña vitrina con elementos prehispánicos, pero nos va a llevar a otro de los grandes recursos museográficos y que tiene que ver con los videos. Entonces, en este pequeño recorrido, gracias a los acervos de la colección Armela Spitalier, que permanentemente van a estar cambiándose, pues se muestran figurillas, se muestran diferentes acervos prehispánicos, en el cual vamos a empezar a tener acceso a esta cosmovisión dual del México antiguo. Aquel que por un lado es la cultura del sol, pero por el otro lado es la cultura de la luna que se refleja en el lago de México Tenochtitlan. Y frente a esto, el horizonte de la vida, de la muerte, que conversa en lo que sería, por ejemplo, brevemente expuesto por estos consejos de una madre azteca a su hija. Le dice, escucha, es el tiempo de aprender aquí en la tierra. Esa es la palabra. Atiende y de aquí tomarás lo que será tu vida, lo que será tu hechura. Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra. Por una parte un abismo y por otro un barranco. Si no vas por el medio, caerás de un lado u otro. Solo en el medio se vive,
solo en el medio se anda. Primer elemento educativo, la dualidad, el bien y el mal, que nos va a permitir comprender que el ámbito de la mujer mexica, azteca, le va a otorgar un papel secundario. La mujer no participa de la vida política propiamente, ni de los rituales religiosos o públicos. La actividad mercantil, aunque es quien hace los hilados, las telas, las tilmas, etcétera, es escasa. Ella no se encarga del negocio, se encarga de la organización, de la fabricación de las mercancías en su caso, y ella estará más asignada al ámbito de tareas domésticas y finalmente nunca en el ámbito de lo que sí se dio en el caso de las mujeres mayas, porque ahí sí había mujeres gobernando. Increíble cómo es posible que nosotros empecemos a ver en el mundo prehispánico, pues diferencias tan sustantivas. Sin embargo, estamos hablando del universo azteca. Y a partir de aquí, ¿qué va a pasar? Pues a partir de aquí viene la conquista. Por cierto, el año que entra será pues ese año de aniversario, la conquista, que ha traído tantos debates, tantas interpretaciones y que está vivo. Pero en mucho está vivo por una nueva posibilidad de una mujer. Y esa mujer es la mujer que representa otro momento de la dualidad, de la diferencia, de la interpelación, de la alteridad, y que es Doña Marina. Dora Marina, que le van a decir finalmente hasta nuestros días, la Malinche. México es un país malinchista, ahora nosotros escuchamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? No es nada más el amor por el enemigo, esto podría ser una forma de interpretación del malinchismo, pero ¿por qué no vemos en Doña Marina ese papel tan trascendente que tuvo una mujer de su época, educada de determinada manera, pero que logra superar su condición de esposa, de sirvienta prácticamente, para convertirse quizá en la primera embajadora de este país, una mujer que impacta directamente a los conquistadores al verla perfectamente entremetida, desenvuelta, hablando idiomas, fungiendo con una labor verdaderamente interesante. ¿Por qué preferimos optar por una historia y no por esta otra? Bueno, pues yo creo que los siglos de la historia de la mujer nos van a dar nuevas maneras de interpretar el papel de la propia Marina. Pero ¿qué pasa? Vamos a entrar a otra época, vamos a entrar a la época donde junto con el rompimiento del politeísmo azteca, vamos a entrar al universo del monoteísmo y con ello a la doctrina cristiana. Y sin embargo, en esta nueva doctrina cristiana, nosotros vamos a ver otra máxima de reconocimiento. Nos diría Pedro de Córdoba, porque sepa que no ha de ser mayor que su marido, ni tampoco la sacó del pie. Para que sepa su marido que la mujer no es menor que él, mas sacóla de en medio del costado para que conozcan ambos que son iguales y han de tener mucha paz en sí, entre sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué el universo ahora de la doctrina cristiana nos va a llevar a otro mundo? Bueno, pues ese será el mundo donde de esta dualidad que era el diálogo con el universo, con la cosmovisión, vamos a entrar ahora a otra época, que es el marianismo. Las mujeres regresan a su casa, quizá algunas nunca salieron de ella, pero ahora nos vamos a encontrar en este juego museográfico. Esta es otra sala en el cual la mujer se vuelve inmóvil aparentemente, pero esa inmovilidad le da el verso expresado a través de nuestra maravillosa Sor Juana. Ese universo que está detrás de las rejas, detrás de las ventanas, nos va a llevar a la poesía y nos va a llevar con ello a sorprender el universo entero de la historia hasta entonces conocida, escrita por la mano de una mujer. Sin embargo, ¿qué pasa en esta época? ¿Dónde está esa otra Eva?
¿Dónde está esa otra que es igual y no es mejor ni peor? La misma Sor Juana condenada, ella decía, soy la más mala de todos. Va a estar contrastada, por ejemplo, con esta maravillosa Virgen, con la Virgen Inmaculada, véanla, impecable, no se mueve ni el rosario. Quizá una que otra arruguita del manto, ella es estática, ella es perfecta. Todo la orientación de una mujer vinculada con la imitación de la Virgen es la que nos va a llevar de una nueva forma de concepto, de comportamiento, ubicado en la abnegación y el carácter del pecado. El cuerpo vivido es un pecado, el cuerpo no se siente, solamente la mente que tiende a abnegarse es lo que nos va a hacer de ese ámbito privado sumergido en el silencio, la manera de poder trascender a través de los hijos, a través de la familia y no a través de la rebeldía de la palabra. Pues esta polaridad nos va a llevar a nuevos momentos. Por eso nuestra Sor Juana nos dice, dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Esto empieza a abrir en el horizonte de una nueva narrativa, lo que posteriormente nos lleva a la sala número 4, todo esto es en el primer piso del museo, y nos vamos a encontrar de repente con la Güera Rodríguez, con doña Josefa Ortiz de Domínguez y con Leona Vicario. Y es aquí en donde esas pequeñas litografías que les enseñé desde el principio van adornando o van ambientando siempre a través de una idea escrita, otra idea vivida y otra idea sujeta a ser recibida mediante los videos. Es interesante esta forma de recorrido porque parecería que si uno llega y no tiene esta capacidad receptiva, no se va a dar cuenta de todo lo que ahí está contenido. Sin embargo, es desde esta otra manera de recorrer las mamparas que nosotros podemos entender, bueno, ¿y quién es Leona Vicario? Bueno, justamente Leona Vicario nos va a decir, no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, ellas son capaces de todos los entusiasmos y los deseos de la gloria y de la libertad de la patria. Por eso, antes bien suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados. ¿Qué quiere decir? Esta gran mujer es una de las grandes heroínas de México que toma y que gesta la enorme posibilidad independentista para tomar las armas y para hacer en el marco del acompañamiento del mundo insurgente en el cual México finalmente entra a una nueva etapa. El papel de las mujeres nuevamente mancilladas, violadas, botines de guerra, encarceladas o ejecutadas por unos y por otros. Pasamos a otra historia. ¿Qué pasa? Nos dice Ignacio Ramírez, el nigromante. Estamos poco a poco acercándonos a una época de liberalismo juarista. Nos dice, existen 3 estados históricos y legales de la mujer. El de la esclava, el de la emancipada por el hombre o el de la emancipada por sí propia. Imagínense que esto casi ya sería Simone de Beauvoir y por aquí seguimos viendo qué papel juega México. Por tal motivo, vamos a entrar en el marco del liberalismo a esta maravillosa puerta que sería la puerta fantástica de San Ildefonso, destruida por un bazucazo cuando en 1968 era la puerta principal de la preparatoria número 1. Pero ¿por qué esta puerta es tan importante? Porque de esta puerta no solo van a entrar, sino van a salir los primeros momentos de mujeres formadas y educadas. Es otra nueva etapa. El liberalismo va a concebir y va a abrir el ámbito de la educación elemental, gratuita, obligatoria y laica para las mujeres. ¿Y esto a qué nos va a llevar?
por fin la mujer podrá educarse. Y por eso se funda la escuela secundaria para señoritas, la escuela de artes oficios para mujeres y hasta que finalmente se llega a la normal superior. En medio de esto, ahora vamos a encontrar otro papel de las mujeres. Aquí tenemos a la familia de Margarita Maza de Juárez y sus hijas, y que todas ellas van a ser la consecuencia de un pensamiento profundamente liberal, que en el caso de Margarita Maza va a lograr incluso no nada más ser una mujer protagónica como republicana, sino haber jugado un papel verdaderamente importante de colaboradora política y diplomática al ser una auténtica impulsora de la ideología liberal y anticlerical con Juárez. ¿Esto qué implica? Pues que al menos ya en 1966 el propio Senado de la República aprobó inscribir su nombre en letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados, precisamente por el enorme reconocimiento de lo que merece una mujer de esa talla en épocas todavía tan oscuras de la historia de México. Pasamos entonces ahora a otro marco. La mujer ya no nada más es alumna, va a ser ahora maestra, y de maestra se va a convertir ahora en un nuevo momento. Vienen las luchas de la revolución. No se consolida la reforma, tenemos nuevas formas de convivir la historia mundial, viene el imperio de Maximiliano, es derrotado, se va y se empieza a generar un nuevo momento dentro de la historia que termina en una nueva revolución, en la primera revolución del siglo XX y que sería la revolución de 1910. Sin embargo, ¿qué papel juegan aquí las mujeres? Bueno, pues esto es lo que nosotros vamos a ver ahora sí en este segundo piso, que en términos de lo que va a ser una de las grandes maestras, que es Ermila Galindo, nos dice: me hice revolucionaria por una fuerza irresistible de convicción, por un potente impulso del deber y por un grande amor a mi pueblo. Esto lo declara en el marco ya de haber superado toda una época porfirista en la cual va a permitir que el universo de formación y de desarrollo de las mujeres permitan conocer a las primeras profesionistas, o sea, las primeras que se titularon, una como dentista, que es Margarita Cornet, la primera médica, que es Matilde Montoya, y la primera abogada, María Sandoval. Es muy interesante. Bueno, ¿y qué pasó? Llega la revolución, pero bueno, se están educando las mujeres, pero bueno, ya son iguales, no son iguales, ¿qué ha pasado? Y bueno, aquí es en donde viene ahora una nueva historia. Qué mejor que ejemplificada con los hermanos Cerdán y en el caso de las mujeres con Carmen Cerdán. Ella no nada más va a ser activísima, revolucionaria en aquel entonces con el periódico Liberación, que ella misma es de las que con su hermano lo imprime, sino además ella sabe cómo cada vez la mujer está participando, sin embargo, ella sigue viendo este enorme impacto de la desigualdad, que también tiene una misión propia en la voz de las mujeres. Por esta razón, si bien ya la participación de las maestras normalistas había sido fundamental, el tema de todo lo que van a ser los primeros clubes antirreeleccionistas van a gestar un nuevo momento de colaboración en la redacción de planes propiamente ya de lo que sería un discurso de la presencia de la mujer moderna en lo que va a ser el nuevo siglo. Y por eso empieza a difundirse un nuevo diario a través de publicaciones. Viene la revolución y junto con la revolución otro papel. La mujer Adelita, las Adelitas que son todas las mujeres y que no es ninguna, las Adelitas que se van a la bola para sostener, no nada más para hacerles de comer a los hombres, no nada más para albergarlos, sino para acompañarlos de igual a igual, para construir un México
no nada más independiente, sino un México con voz propia. Esto narrado, como ustedes ven, este panel, ¿no? En donde no importa la biografía individual, es la presencia de la mujer, es una gran admiración. La presencia de las Adelitas mexicanas sorprende al mundo entero por su garra y por su enorme sentido de justicia. Y sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se concreta finalmente la revolución y cuando el marco colectivo de las soldaderas que acompañaron a toda la bola, así se llamaban los ejércitos, pues simple y sencillamente se les reconocía como soldaderas, pero ¿y qué pasó? Pues no había justicia para ellas. La justicia aparentemente era para muchos otros puntos, pero ¿y la mujer? ¿Qué pasaba? Por esto, en este casi un siglo después de la revolución, es importante ver cómo la lucha de las mujeres se orientó al sufragio y al sufragio a partir de la lucha por el voto. Desde aquí entonces vamos a tener ya no nada más clubes, sino vamos a tener congresos y otra forma en donde las mujeres pasan al orden de la ciudadanía. Y el derecho de la ciudadanía va a transformar lo que implica la lucha por el voto y por el partido de una revolución también feminista que ha durado más de un siglo y que parece que seguirá. Sin embargo, a partir de aquí, ¿qué empieza a pasar? No nada más empiezan a haber congresos nacionales de obreras y campesinas, sino sobre todo el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que empieza a reunir nuevas agrupaciones a lo largo de todo el país, con más de 50,000 miembros, cuyo objetivo era la ciudadanía, obtener el derecho a ser ciudadanas como tales en pleno ejercicio y a votar. Frente a esto van a pasar muchas cosas. Me gustaría, creo que aquí viene un lema feminista que es el del Congreso de 1916. Fíjense qué bonito. La hembra es el producto de la naturaleza, pero la mujer es el fruto de la civilización. Nosotros vemos como ya desde inicios del siglo pasado, la mujer se da cuenta que tiene que construirse y que cada día que no se construya se destruye a sí misma para pasar a ser un objeto natural. Sin embargo, para esto habría que pasar un nuevo momento. Y este nuevo momento, en este mismo congreso, nos dice Hermila Galindo, habla de que la mujer no puede ser excluida en la parte política, porque la senda de su dignificación, de la que dimana en gran parte la significación de la patria, es la presencia de la mujer como símbolo de la pluralidad, de la diversidad y de la posibilidad de construir un futuro común. Ese futuro común lo vamos a ver concretado por un lado, ya en la época de Lázaro Cárdenas, en 1947, no, perdón, antes, aquí está la foto con Lázaro Cárdenas, pero es justamente hasta Miguel Alemán, que efectivamente todas estas luchas por el voto se concretan. Pero finalmente es hasta el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y más bien por presiones internacionales que por vocación nacional que se acaba reconociendo el voto femenino a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel local. ¿Qué ha pasado de esta historia? Pues una cosa son las declaraciones y otra cosa son las concreciones en los hechos. No obstante, vamos a llegar a otra sala y a otro momento. La mujer no solo es una luchadora que ha demostrado merecer su presencia pública a nivel del país, sino ahora lo va a demandar. El marco del ejercicio de las mujeres en el poder va a formar otra nueva sala en el cual nos diría María Lavalle Urbina, que fue la primera mujer magistrada que presidió el Senado de la República en el 65. Nos dice, nos encontramos prácticamente frente a una revolución mundial con grandes repercusiones sociopolíticas y económicas. Una revolución sui generis a manera femenina, sin sangre ni violencia, audaz a la par que discreta, suave y sutil,
pero al propio tiempo firme y decidida. Y lo que es más importante, sin vencedores ni vencidos, pero que ha venido sacudiendo y revolucionando lenta, pero firmemente, la recia estructura de la organización social que situaba a la mujer en condiciones de marcada y humillante inferioridad. O sea, hasta esta época, que ya son mediados del siglo pasado, nosotros vamos a lograr ver, por ejemplo, que tendremos una primera diputada federal, una primera magistrada y senadora que acaba también presidiendo todo lo que sería el propio Senado, y por fin ya la primera gobernadora con Griselda Álvarez, nuestra querida poeta también. En este marco, toda la museografía va a estar orientada a este nuevo momento de lo que implica en la sala 8 la revolución feminista. Se acaban las imágenes iconográficas, vienen otros hechos, vienen nuevas narrativas, y esas nuevas narrativas van a ser ilustradas por las décadas de siglo XX y un poquito ya empezando hasta el 2010. ¿Qué va a pasar del 2010 a esta última década? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Que cada vez esta voz, esta narrativa, pues ahora la podemos escuchar, la podemos recrear bajo nuevas tecnologías que nos van a dar una nueva ambientación. Sin embargo, este movimiento feminista que lucha por la equidad entre los géneros es ahora el detonador de nuevas agendas. Una de ellas es la de derechos humanos, para acabar con todo tipo de discriminación: género, origen étnico, edad, discapacidad, preferencia sexual, religión o ideología, para pasar a un nuevo orden, a un nuevo sentido, a una nueva idea que tiene que ver con la tolerancia, con el respeto al diferente y el derecho a la otra edad, para dentro de este plano de la alteridad poder contribuir al forjar un destino común compartido. Por tal motivo, ¿se acuerdan del nigromante? Pues ahora les voy a plantear lo que dice Simone de Beauvoir en El segundo sexo. La mujer no nace, se hace. Y por esta razón, pues, ¿qué vamos a ver? Propiamente un nuevo discurso, en la revolución feminista, no nada más en el marco de la obra de arte, ahí está Frida Kahlo, sino también toda esta vertiente literaria del reconocimiento del otro, que es el énfasis existencialista con Simone de Beauvoir a la cabeza, toda la poetisa Rosario Castellanos, primerísimo nivel en la literatura, Remedios Varo, extraordinaria pintora surrealista que nos va a dar un mundo onírico en el cual el universo del cuerpo, del deseo, se va a traducir en nuevas posibilidades de recreación del tiempo vivido y del tiempo fantasmagórico, donde lo posible se concreta en nuevos paisajes. Y a partir de aquí, Esther Chapa Tijerina, que también nos va a dar nuevos elementos que van a acompañar nuevas historias. Por eso, aquí vemos, por ejemplo, una aportación, una de las obras más interesantes de Raúl Anguiano. Ese Raúl Anguiano llena de fuerza. Vean aquí qué enorme fascinación, qué enorme ternura y qué enorme fuerza tiene este retrato de una dama. Vamos a ver ahora otro momento de nuestro fantástico museo. Y este fantástico museo es el centro de documentación de una de las más generosas y brillantes, dignas universitarias y mujeres de este país, Clementina Díaz de Obando. El centro de documentación del museo lleva su nombre y afortunadamente alberga a la fecha una colección de más de 4.112 volúmenes integrada por revistas especializadas, dentro de las cuales 3.140 son libros, todos con el enfoque de la perspectiva de género, que son a su vez consultados por usuarios y bibliotecas a nivel nacional e internacional por más de 150 países. Este pequeño centro
de documentación, es un enorme centro de contacto, de vinculación, de estudio, de difusión y a su vez un foro donde hay una multiplicidad de actividades, de conferencias, de presentaciones, de libros, de debates que nos han ido dando en conjunto todo un elemento museístico lleno de biografías inéditas y lleno de ideas que nos va a permitir albergar exposiciones temporales e incluir desde la perspectiva de género las visitas permanentes de gente de la comunidad, de hombres, de mujeres visitantes en las cuales se pueden reconocer en el anonimato de los nombres. ¿Por qué? Puesto que esto no es un mundo de unos o de otros, es un mundo de todos aquellos que nos preguntamos por cómo queremos que sea este mundo y por esta razón los muros del museo, el elemento museográfico que va a permitir la curaduría de nuevas exposiciones y nuevas actividades es tomado por la voz de la comunidad. Esto es entonces uno de los objetivos del propio museo, ya que no solo ofrece servicios de información y documentación relevante, sobre todo en la historia de la mujer, el feminismo y los derechos humanos de las mujeres, sino también es un recinto que le habla a la comunidad para que la comunidad construya su propia narrativa y la construya de manera que pueda ser documentada como una forma de memoria colectiva vigente, viva, con voz propia y con expresión propia. Por esta razón, afortunadamente, ya en el 2018 estamos viendo este enorme principio de un nuevo momento del museo y que va a ser esta primera piedra que nos va a dar la posibilidad de completar esta primera fachada, que aquí la vemos del lado derecho, que fue lo que les enseñé inicialmente, en este recorrido que nos lleva de este portón hacia un corredor y que luego tenemos un área que va a poder ser recuperada con diferentes nuevas instalaciones y que a partir de aquí tendrá una nueva historia. ¿Cuál es esa nueva historia? ¿Cuál será esa nueva curaduría? ¿Qué tipo de museografía tendrá que ser escrita aquí? Pues lo importante es que la primera y nueva primera piedra está puesta y frente a esto estamos en este nuevo momento a la ampliación, que implica la ampliación, la construcción y la consolidación de una futura etapa del museo. Aquí ya vemos al doctor Graue. Esto fue inaugurado precisamente el sexenio pasado. Estamos viendo aquí otros funcionarios, tanto de la Ciudad de México como de la misma Universidad Nacional. Sin embargo, la presencia viva, permanente, ininterrumpida en un museo que nació para hablar y para recibir y para acoger, se vuelve principio de comunicación abierto a reescribir el futuro de sus propias narrativas. En medio de esto es importante mencionar lo que aquí dice Lauriana Wright. ¿Qué necesita la mujer para llegar a la perfección? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a sí misma y a su sexo, para trabajar por él, para rescatarle de los últimos restos de esclavitud que por inercia conserva. Por tal motivo, sabemos que tenemos mucho que construir en el marco de las mujeres en la ciencia, de las mujeres en el arte, pero en esta sala 9 y 10 habrá una nueva historia antes del COVID, después del COVID, la nueva normalidad a la que esta época nos ha llevado para entender que el plano de los museos toma la palabra desde nuevas narrativas, desde nuevas formas de concebir la memoria y que estas nuevas palabras tendrán que ser reescritas. En el caso del Museo de la Mujer lo vemos, lo constatamos, vinculado a la regeneración de toda la trama urbana, de esa zona tan degradada que sin embargo estamos contribuyendo a tender puentes de paz, de palabra, de acogimiento y de inteligencia, de recreación, de invitación y de mirada, de alteridad para construir una historia compartida.
Pues yo hasta aquí les he dado un recorrido, espero que haya sido de su interés y posiblemente podemos dar lugar aquí a algunos otros comentarios. Pues muchísimas gracias, doctora Graciela Aurora Mota Botello, Chelita para sus amigos. Muchísimas gracias, ha estado muy interesante, me pareció muy bien todo este recorrido que haces desde la época prehispánica, desde la ubicación del museo y con relación a lo que menciona el ICOM. Bueno, pues nuestro museo ha venido a ser un punto de resiliencia y apoyo y solidaridad, no nada más a la comunidad en torno al centro histórico que tenemos donde está ubicado nuestro museo, sino ha sido un ejemplo verdaderamente para los museos del mundo. Déjenme comentarles que nuestro museo forma parte de la Asociación Internacional de Museos de la Mujer y están azorados en este museo. Bueno, la doctora Patricia Galeana es miembro del consejo consultivo de esta organización, de este organismo, y se han quedado sorprendidos desde siempre de ver cómo nuestro museo, el cual se integró a esta asociación antes de que estuviera ya en funciones, cuando apenas estaba organizando para hacer un museo. Y nuestro museo es verdaderamente un ejemplo a nivel mundial, porque además de todo lo que acaba de hacer este recorrido histórico que acaba de hacer la doctora Mota, tan exhaustivo, tan acucioso y tan interesante que los invitamos a recorrer, pues también tenemos obras de artistas muy relevantes, como mencionó Pablo Higgins, el maestro Anguiano. También tenemos de Sebastián, de Guillermo Ceniceros, del maestro José Luis Cuevas, de Laura Helene, Lucille Wong, entre muchos otros, Laura Ripley, Nómico Prado, tenemos fotografías del archivo Casasola. Entonces, la verdad creo que este recorrido que nos ha hecho la doctora Mota ha sido pues un abrebocas para poder tener el interés de visitar este museo que, como bien dijo, no es creíble que en un espacio físico tan pequeño, porque no es grande, podamos encontrar tal cantidad de información, tal cantidad de imágenes, tal cantidad de documentos que realmente podría cualquiera pensar que es un museo enorme, y si es enorme en su contenido. Pues yo quiero felicitar a la doctora Mota y comentarle que han habido muchos comentarios positivos, por ejemplo, de María Elena Mansur, dice: saludos doctora Graciela Mota y maestra Glenda Hechter, de Rudas Cuez, saludos desde Cusco, de Marilyn Solaya, buenas noches, abrazos desde La Habana, de Silvia Almada, felicidades querida Glenda y Graciela, de Flor Mamani, ay, se me fue, gracias por abrir las puertas o ventanas del museo, saludos desde Argentina. Y bueno, pues creo que de Francisco Galindo Rivas, gracias doctora Mota por la detallada explicación del levantamiento curatorial y museográfico. Pues sí, ha sido extraordinario, extraordinario. Creo que nos has dejado a todo mundo muy interesados en ir a recorrer nuestro museo con tanta puntualidad y tan amena tu plática además. Y bueno, pues nuestro cuadro también, el cuadro más grande del museo, que es de Ángel Bolívar, que pues es como que nos representa, ¿verdad? Es la lucha de las mujeres. Pero bueno, mi querida doctora Mota, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Me gustaría que dieras algún último comentario, si tienes interés en hacerlo. Y bueno. Quizás sí, con mucho gusto aprovecharía dos elementos. Uno, creí que tenía más posibilidad de haber exhibido más obra. Lamento mucho, por ejemplo, no haber incluido tu maravillosa escultura. Ay. ¿Y cómo es posible que tu escultura en ambientes tan chicos se vuelve tan importante?
esta forma de transparencias y dinamismo, por ejemplo, que puedes en un primer piso mostrar tanto por un lado con la justicia como del otro lado con la Virgen de Guadalupe, igual de transparentes, que contrastan en ese cuerpo universal, escultura del siglo XX con el mismo Sebastián, y con este juego entre lo que implica el perfil, la transparencia, el dinamismo, la forma, ¿no? El elemento figurativo y transfigurado de del compuesto de la curaduría, y es aquí donde vale la pena que uno se dé cuenta de que aparentemente uno entra y pasa de recorrido. Sin embargo, cuando uno empieza a darse cuenta el enorme juego de esta visita curatorial, uno se da cuenta que está de la mano con la historia de la plástica mexicana y de la mano con la historia del arte en México. Y esta es otra de las grandes aportaciones que esperemos que ahora con la ampliación podamos irla haciendo mucho más fuerte, mucho más rigurosa en medio de los estilos. Sin embargo, hay algo que es fantástico. Quizás sí me gustaría poner, puesto que ha sido un gusto haber nuevamente recreado este recorrido. Y es este cuadro precisamente de Ángel Bolívar, que efectivamente tenemos una historia que viene de la tierra, que viene del maíz, que viene del maguey, que viene de la poesía, que viene de la lucha, pero que tiene ahora una carta. Y esa carta es como esa especie de cerradura o de llave de la cerradura entregada al futuro, a las nuevas generaciones que en la vehemencia y en la versatilidad de una composición monumental, porque ese es este cuadro de autor de Ángel Bolívar, nos va a llevar a seguir escribiendo. Y esta permanente manera de seguir escribiendo, pues es una invitación a volver a darle estatura a todo lo que implica una trama incluyente, diversa, solidaria, abierta y sostenible a la cultura mexicana. Es todo lo que yo digo y estoy encantada de que me hayan dado esta oportunidad. Me dio mucho gusto volver a hacer este recorrido y verdaderamente hay mucho por seguir escribiendo. Creo que el Museo de la Mujer tiene mucho por seguir narrando y mucho por seguir albergando. Muchas gracias a todos. Pues gracias a ti, gracias a todos por habernos acompañado y a todas. Esperamos que hayan disfrutado tanto como yo disfruté este recorrido. Y bueno, pues invitarlos, ya nada más que pase esta situación de salud, que esperemos que sea pronto, a que visiten nuestro museo para que se queden enamorados de él, porque así, lo interesante de este museo es que así como tenemos actividades ahorita por Facebook y por las plataformas virtuales, las tenemos siempre en el museo. Entonces es un museo vivo que fue una pues maravillosa y muy afortunada iniciativa de la doctora Patricia Galeana, y que está vivo, que es de todos nosotros los mexicanos y que esperamos próximamente recibirlos a todos y a todos los que nos están viendo de todo el mundo. Bienvenidos a nuestro museo y gracias, gracias, doctora. Gracias, Chilita. Gracias a todos. Buenas tardes. Pero a ver, espérenme tantito. Antes de cortar con esto, les quiero leer un soneto que es de Griselda Álvarez y que está a la entrada de nuestro museo. Y creo que esto relata perfectamente. Quiero leérselos. Dice: ser mujer es un inmenso reto, circunstancia toral, pura la vida. La hembra viene pecado concebida y el hombre nace lleno de respeto. Buscas no ser objeto, ser sujeto. Pero bueno, hasta ahí nos quedamos y para la próxima se los leo completo. Es de Griselda Álvarez y esperamos recibirlos pronto. Gracias.